todas e a todos. Penso que vai, non? Escoitase, non? Sí. Antes de dar paso á lectura deste manifesto, quería agradecer en primeiro lugar a Aula Castelao pois que pensase en nós e que nos cedese este espazo para poder expresarnos nun momento no que nos consideramos desde a PDR que a loita contra o complexo contaminante en Celnosa pois está nun momento chave, nun momento moi importante. Entón, pois, poder estar hoxe aquí, poder dar a nosa opinión neste foro como é a Semana de Filosofía, pois é moi importante para nós, non? Tamén, antes de ler o manifesto, pois, informarvos de que estamos comezando agora mesmo unha campaña, pois, tamén de denuncia dese intento que fan tanto ENCE como el NOSA de continuar, de ampliar a concesión que, como sabedes, acaba en 2018. Estamos facendo unha campaña de rúa que unha das cousas que estamos facendo xa pois é recoller asinaturas. Temos un posto aquí fora e se queredes pois podedes asinar. Paso entón a ler o manifesto en defensa da ría de Pontevedra, que di así: con seguridade, a loita contra a permanencia do complexo industrial en Celnosa na ría atravesa un dos momentos máis preocupantes e decisivos dos últimos anos. En efecto, canto máis se achega o fin das concesións administrativas en terreos de dominio público marítimo terrestre, fixado pola Lei de Costas para o ano 2018, maior é a presión das empresas para conseguir a continuidade en Lourizán. E así, mentres el NOSA recurre a autorización ambiental integrada outorgada pola Xunta de Galiza, que lle impide prorrogar o seu funcionamento máis alá do día 7 de xaneiro de 2014, ENCE botalle un pulso á Administración asegurando que non pensa sair de Lourizán no 2018. Nun alarde de prepotencia, afirman que a Administración terá que dicirlles que se vayan, como se descoñecesen que a lei obrigos a facelo. E ao tempo, aproveitan a situación de crise económica para chantaxear a poboación coa perda dos postos de traballo. Pretenden forzar unha nova prórroga da concesión, que podería vir da man dunha modificación da Lei de Costas que o Goberno do PP está a estudar nestes momentos. Unha prórroga que na PDR consideramos inadmisível e que deixaría ver unha volta máis que existe unha clara connivencia entre a empresa e a Administración. É unha situación como a que vimos de describir exixe unha resposta forte e unificada, sen fisuras e sen concesións, pois só a mobilización social poderá impedir que a Administración ceda fronte ás exixencias empresariais. Non debemos esquecer que foi a mobilización e a loita organizada contra a presenza de ENCE el NOSA na nosa ría quen fixo posível, entre outras cousas, que a posición contraria á presenza do complexo na ría sexa hoxe absolutamente maioritaria. Non é casual que a ría é a nosa maior riqueza e que temos a obriga de defendelas en complexos. Unha primeira oportunidade de demostrar o noso compromiso é a participación activa na próxima marcha contra celulosas que vai ter lugar o vindeiro sábado 2 de xuño. Alí vos agardamos como sempre, e xa con 25 anos ás nosas costas. Grazas polo voso apoio e un saúdo da Xunta Directiva da Asociación pola Defensa da Ría. Bueno, como decíades algúns de vos, peche xa. Agora pasamos á mesa redonda da tarde. Xa sabedes polo programa que temos como convidados a 3 membros do 15M e a un membro da Asemblea pola Defensa do Bairro do Cura. Nesta xornada pretendemos, en lugar de teorizar, explicar ou traer a un experto, sociólogo ou filósofo acerca dos movementos sociais, traer os propios actores deses movementos sociais que están ou que tiveron tanto forza e que teñen todavía
arraigo na sociedade, como son o 15M, e outros movementos que se están dando fora do 15M, como, por exemplo, as actividades que está levando a cabo en Vigo esta Asamblea por a defensa do barrio do Cura. Para dar conta desta pluralidade que poida ser o 15M, decidimos traer a persoas diversas procedentes de diversas cidades. Temos, para empezar, a Silvia Peinado, que cursa quinto curso de Comunicación Audiovisual con xornalismo. Dende o pasado verán participa no 15M de Madrid asistindo ás asambleas con regularidade e tamén as do seu barrio de residencia, que é o de Alcorcón. A raíz da ocupación do Hotel Madrid forma parte de grupos activos como Oficina de Vivenda. Tamén temos aquí a Marcos Cal, que se dedica ao mundo comercial, pero tamén traballa como membro activo do 15M dende o inicio de Indígnate Pontevedra. Está na Comisión de Recursos Humanos do 15M. Temos con nós a Roi Ribeira, licenciado en Comunicación Audiovisual, que tamén alterna a súa situación laboral entre o desemprego e os contratos temporais. Participa na Comisión de Alternativas Económicas, Políticas e Sociais da Asamblea do 15M de Santiago e militou no nacionalismo e no movimento estudiantil previamente a súa incorporación ao 15M. E, por último, temos a Marta Álvarez. Estaba anunciada que viría Lucía Pérez, pero non poido estar. Na súa sustitución virá Marta Álvarez, que tamén alterna a súa situación de desempregada con esporádicos traballos precarios. Sobre o 15M, seguramente todos vos tedes un concepto. Prefiro que sexan eles mesmos, a través do diálogo, os que mostren algo máis ou axuden a facernos unha idea máis clara. Da defensa polo bairro do Cura, como non ten tanta difusión mediática, vos direi ou vos explicarei en poucas liñas o que é. Tamén ela mesma mostrará que o que fan e como se organizan, pero, brevemente, a Asamblea pola Defensa do Bairro do Cura sería un espacio de confluencia de diferentes persoas que decidiron plantar cara á especulación urbanística dunha pequena zona do casco vello de Vigo, recuperando a capacidade de intervención veciñal no barrio mediante a creación dunha horta comunitaria aberta e outras actividades. Antes de comezar o debate, quixera lanzar un texto como, simplemente para a reflexión, un texto de Gramsci, que ten xa bastantes anos, pero que quizáis teña unha certa vixencia. Leo o texto e comezamos. Descoidar, e aínda máis, desprezar os chamados movementos espontáneos, é dicir, renunciar a darlles unha dirección consciente, a elevalos a un tipo superior inxeríndoos na política, pode ter a miúdo consecuencias moi serias e graves. É frecuente que un movemento espontáneo das clases subalternas vaya acompañado dun movemento reaccionario da dereita da clase dominante, e ambos por motivos concomitantes. Por exemplo, unha crise económica provoca descontento nas clases subalternas e movementos espontáneos de masas, por unha banda, pero, por outra, provoca complots dos grupos reaccionarios que se aproveitan do debilitamento obxectivo do goberno para facerse co poder. Sen máis, comezamos dando un turno de palabra a cada un dos participantes. Empezamos por Silvia. A mesa redonda está en torno ao tema malestar, futuro e acción. Primeiramente, no malestar, explicar as causas do malestar, o que hai que cambiar na sociedade. O futuro, cales son ata cara onde encamiñar os pasos, e a acción, como organizar ou como encarar esa loita. Ten a palabra Silvia Peinado. Hola. Vale. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar gracias a la organización por invitarme a participar. Y para continuar, para empezar, creo que tengo que dar una visión. Quiero decir que yo no soy representante de nada, solo puedo hablar por mí misma, ya que en el 15M, que es como nos han querido llamar en los medios de comunicación, con un título temporal, y es, como Mercedes muy bien me ha comentado, un gol que nos han metido, somos todos, somos todos los que queremos cambiar y vemos que las cosas están mal y queremos avanzar hacia un giro diferente de la situación. Entonces, mi visión personal de los problemas que están sucediendo es de tipo estructural. El 15M ha puesto unas bases, como la reforma de la ley electoral y otros puntos de acuerdo de mínimos, pero creo que esos son barniz superficial
que realmente el cambio de una reforma electoral no son la solución a donde tenemos que llegar. Tenemos que llegar a un cambio en el paradigma que tenemos de identificación del trabajo como medio de obtener recursos solamente económicos, un cambio en... Perdona, estoy un poco nerviosa. Estoy acostumbrada a hablar en asambleas, pero no con esta megafonía y no con tanta gente mirándome expectante. Vale. Básicamente, el problema que tenemos ahora mismo es que se prima, como el capitalismo mismo dice, la mercancía y el capital por encima de cualquier derecho de la persona. Y eso hay que cambiarlo. O sea, los medios de actuación que podemos tener para ello es crear una alternativa y una vía real diferente a lo que el Estado y el sistema económico nos propone. Y los medios de actuación que tenemos es sobre todo solidaridad, cooperación y ayuda mutua. Bueno, buenas tardes. Dar las gracias a Laura Castelao por permitirnos participar en la Semana de Filosofía. Yo creo que las causas del malestar y de la explosión social que ha habido ahora en este año tienen que ver principalmente por una falta de democracia, por una falta de soberanía popular. Ahora mismo las cúpulas de poder están en las juntas directivas de las grandes corporaciones, que son las que realmente toman las decisiones sobre nuestra vida. Los partidos políticos, la política se ha convertido en un negocio que solo beneficia a las personas que forman parte de él, son agencias de colocación, son sucursales de la banca, y la ciudadanía nos vemos totalmente desprotegidos ante todos estos ataques capitalistas del mercado. Como decía Silvia, somos mercancía, aquí solo vale la mercancía. Estamos sufriendo todo tipo de ataques a los servicios públicos, las tasas de paro son altísimas. Yo creo que esta explosión social que ha habido ahora tiene que ver con la situación actual, es una respuesta ante esa falta de futuro, de trabajo. Pero una vez que ha ocurrido esta explosión, una vez que mucha gente nos hemos juntado en las calles y hemos empezado a debatir, hemos empezado a intercambiar opiniones, nos hemos dado cuenta de cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema es estructural, como decía Silvia, y nos hemos puesto a trabajar para cambiar el sistema, ¿no? Realmente esto se ha convertido en una lucha contra el actual sistema. Las filtraciones de Wikileaks, la ley Sinde, los ataques, las guerras imperialistas de Estados Unidos en Afganistán e Irak con la ayuda de otros países. Todas estas cosas yo creo que han ido aportando, han ido sumando cada día un poquito más en nuestro malestar, en nuestra indignación, y yo creo que es el motivo por el cual ha estallado todo este malestar, ¿no? Hablando del malestar. Y yo creo que ya, ¿no? Agora ten a palabra Roy. Boa tarde. Desde a miña perspectiva, que tamén falo máis que nada a título persoal, quero dicir, tampouco represento máis alá de a min mesmo, máis que se estou así participando. Desde o meu punto de vista, a crise, o 15M, a orixe do 15M por unha banda é efectivamente unha parte da situación económica, o sufrimento que se ve abocado, unha parte da poboación que a mellor non estaba preparada para sufrir un retroceso tan grande nos seus dereitos sociais, económicos, etc., mas ao mesmo tempo tamén reflexa unha crise da representación do que máis ou menos entendía até o momento, destes consensos máis ou menos establecidos a hora de participar e de ter activismo social na rúa, non? E iso que provocou tamén algunhas das novidades
que supoño que despois de que foron introducidos un pouco polo 15M, e que esta vez o malestar ou ese malestar pois non se expresou a través dos cauces habituais neste tipo de situacións, como viña sendo máis ou menos até o de agora, a través de organizacións partidarias ou sindicais exclusivamente, senón que partiu un pouco da espontaneidade e da organización, independentemente do que inicialmente fosen as convocatorias iniciais do 15 de maio, tivo unha profundización a maiores do que fora habitualmente. E eu creo que un dos elementos para entender este movimento pois foi a crise un pouco da representación e a crise do que se entende por política convencional, das institucións democráticas, dos partidos políticos, das organizacións sindicais nas que participaban, e que por aí veu un pouco o desplazamento de certos sectores sociais que até certo momento se viran representados por algunhas desas organizacións ou esa maneira de organizarse cara a outras vías de organización, e que ora queda ver un pouco pois en que situación se vai desenvolver o movimento no futuro. Eso, así inicialmente. Bueno, coincidindo co que dice a compañeros, nós tamén vemos que a causa non sei como chamarlle, si malestar ou a situación na que estamos vivindo pois son claramente estructurais, non? Outra cousa é que sexamos capaces de ver esas causas como estructurais, non? En moitos casos somos capaces únicamente de ver pois as cousas puntuais en moitos demais ámbitos. O que pasa que nos estamos centrando especificamente en isto. De cara ao futuro, pois, desde logo cada quen temos a nosa visión do que queremos que sexa, non? Pero dende logo pasa por cambiar o sistema do que estamos vivindo actualmente. Niso creo que concordamos todas por ahora. Bueno, pois agora do que se trata dun diálogo no que discutamos estas cuestións, sobre todo centrándonos en que hai que cambiar, que se pode cambiar, e como se pode facer, e sobre todo que veamos como son os modos de organización que se están utilizando, e se son ou non efectivos, etc. Se algún de vos quere comenzar? Bueno, yo creo que en cuanto a la acción, creo que el primer paso para conseguir cambio, yo creo que los primeros pasos, y en los pasos que nos estamos centrando en 15M, aquí en el 15M en Pontevedra, que estoy de acuerdo con Silvia que igual la etiqueta no es lo más adecuado. La plataforma que estamos moviendo aquí, este tipo de acciones, nos estamos centrando sobre todo en informar, en transmitir a la sociedad la información que los medios de comunicación no están transmitiendo, los medios de comunicación en manos de las grandes corporaciones y al servicio del poder establecido ocultan información y manipulan otra información, condicionando así la opinión pública. Entonces, trabajamos mucho en ese sentido, en el sentido de informar, de que la sociedad tome conciencia de lo que realmente está ocurriendo y que no tenga la opinión que le ha creado los medios. Falta ese contacto. Hemos perdido mucho el contacto entre la gente, que es algo que estamos intentando recuperar también ahora con las asambleas en la plaza, recuperando esos espacios públicos en donde la gente intercambie sus inquietudes y sus ideas, para ir creando una idea real de lo que realmente está ocurriendo y no solo lo que recibimos a través de los medios. Por un lado atacamos en este sentido, por otro lado también buscamos la concienciación, que la gente tome conciencia de que es responsable de lo que en su mundo ocurra, que todos tenemos mucho más poder del que creemos, que podemos actuar y podemos hacer muchas más cosas, que la gente pierda un poquito el miedo a expresar su malestar, a juntarse con otras personas y escapar un poquito de ese yo doy mi idea, tú das mi idea y a ver cuál de las dos ideas es la correcta, y que construyamos con tu idea y con la mía, entre las dos construyamos una idea nueva que nos gusta a los dos, que se rompan las cadenas de los prejuicios, de la vergüenza.
a juntarnos en la plaza, a sentarnos en la calle e intercambiar opiniones con nuestros vecinos. Recuperar valores o fortalecer valores como el respeto hacia la opinión de los demás, la empatía hacia los demás, cooperación, solidaridad, muchos valores que se están perdiendo, sustituir la competitividad por la cooperación y construir entre todos algo bueno para todos. En definitiva, buscamos crear un mundo para las personas hecho por las personas, ¿no? El otro día leía que no es suficiente con cambiar de amo, que hay que dejar de ser perro, ¿no? Y por otro lado también, además de la concienciación y la información, también estamos haciendo un trabajo un poquito de agente social, también ejerciendo presión directa, ¿no? Además de intentar cambiar, crear ese pensamiento crítico en la sociedad y de ir poco a poco, pasito a pasito, ir dando pasos. También hacer ya directamente agente social, organizando movilizaciones, concentraciones y todo este tipo de acciones. Y por esas tres vías yo creo que son los caminos que nosotros creemos que son los que tenemos que hacer ahora. Más que pensar en la meta, yo creo que la meta es el propio camino, ¿no? Empecemos a movernos, salgamos a la calle, juntémonos y busquemos cuál es la raíz del problema que nos preocupa a todos y entre todos busquemos la solución a esos problemas. Bueno, quería contestarte un poquito. Desde los grupos de trabajo con los que me estoy llevando, los grupos de afinidad, que ya no sé si llamarles 15M o no, porque al fin y al cabo somos gente que sí, nos hemos conocido el 15M, otros nos conocíamos de antes, pero que muchas de las acciones pues no pasan por una asamblea de barrio, no pasan por la aprobación burocrática, por así llamarla. El planteamiento que estamos llevando a cabo, que pensamos que es que la difusión, la concienciación de la ciudadanía ya está bastante trillada. Al fin y al cabo llevamos ya un año de asambleas, llevamos un año de manifestaciones, llevamos un año de difusión de pensamientos y la ciudadanía lo sabe. O sea, por lo menos quienes están más o menos concienciados políticamente saben que las cosas no van bien y pensamos que no podemos quedarnos solo con quedarnos en las plazas o quedarnos en las calles y gritarlo, que está muy bien y no voy a dejar de hacerlo y no vamos a dejar de hacerlo. Pero hay que empezar ya a tomar acciones concretas, a crear alternativas como están haciendo en el barrio de Ocura. Si vemos algo que está fallando claramente y tenemos algún método para atacar contra ello, lo haremos, ¿sabes? Se basa básicamente en crear una desobediencia civil organizada. Estamos en contra de ciertos aspectos, nos están robando por todos lados. Y si nos están robando, pues no vamos a pagarles. Nos están atacando, pues vamos a defendernos. O sea, acciones concretas en el tema de la vivienda, por ejemplo. Vemos la ocupación como como algo legítimo que podemos tomar teniendo en cuenta que una vivienda es un derecho que nos tiene como persona, que nos pertenece como persona, y no deberíamos tener que esclavizarnos toda nuestra vida durante 35 años, 40 años, hipotecar nuestra vida para tener algo que nos pertenece, como puede ser la comida. Deberíamos empezar a abrir más todo esto, que empieza a sonar en la cabeza de la gente, este tipo de actos de rebeldía, que yo no llamaría siquiera rebeldía, sino coger nuestros derechos por las riendas, y que empieza a sonar en la sociedad y no dejar a los medios que los devalúen, que los criminalicen. Y la única forma que tenemos de hacerlo, de ir en contra de los medios e ir en contra de todo lo que nos están achacando, es tomando las acciones y aprendiéndolas. A miña opinión é que unha vez que a crise está amosando as debilidades do sistema, unha crise que non é só económica, sino que eu tamén penso iso, que é unha crise profunda de representación do modelo democrático, polo menos o consensuado todo agora no Estado español. Unha vez que todo iso está pasando, é que sí que é certo que hai unha
unha aceptación por parte de máis sectores sociais das debilidades tanto do sistema e das posibilidades reais de que poda ter unha mellora simplemente cunha maquillaxe do mesmo, pois hai que iniciar a construir os mecanismos que nos permitan nun futuro cercano, máis cercano que lonxano, construir as alternativas e pasar a ofensiva. Eu creo que, por unha parte, hai que estar a defensiva contra os retrocesos sociais, todas as medidas que se están tomando polos poderes económicos e políticos a raíz desta crise económica, que non é máis que apretarnos un pouco máis do que xa estábamos, do que moita xente xa estaba. Unha vez que se vai vislumbrando e que se vai desnudando a natureza real deste sistema, pois aparte de pasar unha posición defensiva, que tamén está ben, porque hai cousas que hai que defender, hai que pasar a construir unha alternativa e unha ofensiva que non pasa xa só por defender o do pasado, unha vez que cada vez é máis difícil albiscar que se poda volver unha situación como a de hai 10 anos ou así, que probablemente o futuro que nos separe este sistema pois vai cada vez a peor, pois ir construindo unha alternativa. E para construir unha alternativa, desde o meu punto de vista, unha vez que os lazos comunitarios e a consolidación dos distintos suxeitos políticos que podía haber na sociedade estaban bastante debilitados e bastante fragmentados, necesitamos reunificarnos, reconstruirnos e reconstruir estes lazos comunitarios que estaban un pouco perdidos por un sistema capitalista que nos fixo cada vez menos persoas e nos fixo máis consumidores, máis separados uns e outros, etc. E esa primeira fase para despois ir poder construirmos algún tipo de alternativa e realmente propor un cambio de sistema que mellor agora pois sona un pouco idealista, decirlo así, ou propolo neste momento, que estamos un pouco nunha situación aínda algo debilitada, creo, para tal, pero si traballar con esa estrategia de fondo. Sí, bueno, eu iba precisamente pola mesma liña, non? Non nos coñecíamos de nada e nos sentamos aquí ao lado, pero bueno, para min é clave, non? Ti dicías antes, imos a toparnos as plazas e a construir a partir de aí. A verdade é que iso é algo que me parece moi complicado e bastante irreal, non? Foi unha das cousas que xa non vou analizar o 15M a nivel xeral, nin en outros lugares, pero sí que no máis cercano, para min, quizá iso que destaque como positivo pois foi esa posibilidade de recuperar o espacio que outras moitas levábamos moito tempo intentando e non tivemos a posibilidade de facelo, non? Porque, a cobertura foi moi diferente e a cancha que se deu foi moi diferente, pero a mí me parece un pouco bluff, non? É dicir, estamos aí moita xente, de repente nos atopamos, pero creo que é moi complicado construir algo real a partir de iso. Creo que a partir do que se pode construir é do real, do día a día, da xente que pois estamos vivindo unha ao lado da outra. É dicir, para mí a clave está nos barrios, nas parroquias, é dicir, asustándonos a nosa realidade, non? E a partir de aí empezar a recuperar un tecido que sexa real, non? Que non pase por quedar un día a semana e vernos, sino que existan uns lazos tanto a nivel político como a nivel persoal, non? E a partir de aí, pois, que ese sexa o lugar onde nos atopamos e ese sexa o lugar onde podemos empezar a construir unha resposta política en todas as dimensións, quer dicir, porque podemos entrar outra vez e a resposta nos centros de traballo, non? Ademais, nestes momentos a relación co mundo do traballo cambiou moito respecto ao pasado, non? Co cal construir en eses espacios a resposta necesaria para o cambio no sistema parece cada vez máis difícil. Por iso eu creo que a posibilidade está en construir a partir do barrio, do lugar no que vivimos, no que nos desenvolvemos e tamén interactuar co mundo do traballo, por suposto, pero que o núcleo debe estar ali onde estamos, non? Pero vos igual apostades por outro tipo de organización ou de construcción. Más que el lugar donde estamos, que al fin y al cabo eso puede variar,
en cualquier momento, es crear grupos de afinidad y crear relaciones personales. Tú llegas a una asamblea y conoces a gente con la que puedes tener más afinidad o menos, pues saber, vale, contigo y contigo sé que puedo trabajar y hacer algo en común, ¿sabes? Y bueno, está genial y yo apuesto por ello muchísimo, crear lazos una vez que te estableces en un sitio, crear lazos con la comunidad que esté alrededor, pero que al fin y al cabo no es tan importante. Lo que es importante es crear pequeños núcleos insurgentes que puedan contactar entre ellos y así de alguna manera formar una red que podamos tener comunicación entre todas y actuar conjuntamente. O sea, claro, va a tener un emplazamiento y está genial que ese núcleo tenga un radio que se extienda alrededor, pero que al fin y al cabo no es lo más importante, sino crear lazos que te unan con que si algún nodo falle, la red pueda seguir funcionando. O que pasa que eu eso miro claro en canto o que se dicía antes, non? Resposta a construcción. En canto a resposta, iso esencial, creo eu tamén, ademais, non? Estratégicamente. Agora, de cara a construir, digamos, un contrapoder, sí que creo que é máis necesario estar ligado a algo real e que trascenda máis alá do que son os grupos de acción, digamos, non? Yo creo que igual tampoco debemos centrarnos tanto en si este es el camino o este otro es el camino. Quizás el camino sea la suma de los distintos caminos. A lo mejor como en una empresa hay una parte que se dedica a organizar, otra parte que se dedica a ejecutar, otra parte que se dedica a otra cosa. En este caso lo ideal sería que todos nos dediquemos a todo, pero que sí que haya un laboratorio de ideas, que puede ser la asamblea, que puede ser la plaza, que puede ser ese lugar donde todos intercambiamos y entre todos construimos. Si creamos ese laboratorio de ideas y desde ese laboratorio de ideas surgen los trabajos concretos que luego se pueden realizar. Yo creo que a veces caemos en el error de pensar, como a lo mejor nos movemos en unos círculos de a lo mejor gente que es más crítica o estamos muchas horas con gente muy crítica, podemos caer en el error, como decía antes Silvia, bueno, perdón por decir que es un error, de que la sociedad está preparada para hacer estos grandes cambios, ¿no? Una gran parte de la sociedad no está preparada para cometer estos cambios. En las últimas elecciones la mitad de los votantes han votado a partidos neoliberales. Entonces, yo no creo que la sociedad esté preparada para luchar contra un sistema neoliberal cuando la mitad de la sociedad ha votado a ese sistema neoliberal, ¿no? Igual necesitamos esa previa preparación, esa ayuda, ¿no? Tratar a la sociedad como un enfermo. La sociedad está enferma, es innegable, y tratarlo como un enfermo que necesita ayuda y que necesita que alguien le ayude, que alguien ayude a despertar, que alguien le ayude a lo mejor a entender conceptos que hasta ese momento no se había planteado. Y creo que todo es importante el laboratorio de ideas, es importante la asamblea, es importante reunirnos, son importantes los grupos de trabajo que trabajen en cosas concretas. Quizás la suma de todo sea la que vaya dando los pasos hacia el cambio, ¿no? Sí. Eu creo iso, que non son cousas incompatibles, e creo que precisamente non o que se chama, o que se dá por chamar o movimento 15M e tal, o que foi todo o tema das prazas, non, do proceso de acampadas, permitiu ampliar, permitiu recuperar a rúa, que non é pouco, era moi importante, permitiu iso, facer asambleas públicas nas que se amosaban multiplicidade de posicións. Ao mesmo tempo, desde o meu punto de vista tamén, favoreceu que nos organicemos a marxe de organizacións que xa, digamos, traballan máis dentro das institucións e que nos organicemos, que nos autoorganicemos cos nosos efectos ou con máis ou menos, independentemente de que as propostas sexan máis ou menos tal, o feito de autoorganizarse, de empezar a traballalas, de discutilas e tal, eu creo que é un paso moi importante e que hai que seguir un pouco niso. Pasa que eu sí que creo que hai que combinar, por unha banda, todo que as respostas necesarias
hai que dar a esta actual situación, que ao mesmo tempo ir construindo xa ou cunha mentalidade, unha visión máis estratégica de ir construindo as bases do que poda ser unha alternativa. E claro, para construir esa alternativa eu creo que necesitamos reconstruir un pouco pois o noso entorno como non sei como decilo, pero reconstruir un pouco todo eso que existía fai un tempo e que fomos perdendo porque do mesmo xeito eso creo que son moi importantes accións como parar desahucios, desafiuzamentos que son xeitos de acción directa tamén bastante importantes e que mellor se canalizaron a través de que non foron posibles até o ano pasado, hai 2 anos, ocupación de recuperación de espacios que tamén o movimento favoreceu en certo sentido que se entendese a recuperación de espazos, cousa que antes ao mellor non se moitos sectores sociais non vían con bons ollos, agora sí que se ve, non? E a preocupación tamén é polas pequenas cousas, non só por ter unha obsesión con resultados, con temos que conseguir isto mañá, tal, sino que tamén no proceso de debates, no proceso de diálogo, pois tamén se van conseguindo cousas. Voy a ser un poco puntillosa. Tampoco es obsesión por resultados, pero sí que es cierto que esto genera un desgaste, que el estar todos los días en manifestaciones, estar todo el día quejándose y haciendo demostrar a la sociedad lo que pasa, crea un desgaste tanto para los que estamos haciéndolo como para los que nos escuchan, que al final dicen, bueno, estos, vale, sí, se están quejando, pero no ¿qué hacen? No hacen nada. A mí me lo han dicho muchas veces, bueno, yo me iría al 15M cuando el 15M empieza a hacer algo, porque no está haciendo nada. Y esa opinión lo he escuchado un montón de veces. En cuanto a que la sociedad no está preparada, que dices que la mitad han votado a partidos neoliberales. Bueno, el PP ha ganado por un 40% de los votos, teniendo en cuenta que los votos solo votan gente mayores de 18 años y no todos los que vivimos aquí tenemos derecho a votar. Para empezar, de esos 40, solo ha habido un 40% que ha votado. Ha habido de abstención, creo que un 30, no estoy muy segura, la verdad, estoy diciendo un poco datos así, un 30. O sea, que realmente el espectro de gente que ha votado al Partido Neoliberal no es tan grande. Eso para empezar. Y bueno, que siguiendo por la obsesión por conseguir objetivos y resultados, no es eso. Pero sí hay que empezar a movilizarse y hay que crear ya las alternativas. Si la gente que está un poco escéptica con los movimientos sociales, con la lucha social, no empieza a ver que realmente hay unos resultados o una lucha de verdad. O sea, puede pasar por dos lados, o por una lucha o por una creación de alternativas. Si no hay ninguna de las dos cosas, mucha gente piensa esto es perder tiempo. Y eso, a mí, tomar esa postura de decir no, es que no están preparados, que no sé qué, eso sí que me parece poco inclusivo. Mucho menos inclusivo que si se empiezan a crear ya alternativas que ya se están creando, que bueno, que aquí están apuntadas, que ya diré en otro momento del debate. Bueno, yo creo, con lo que dices de que no hay resultados, yo creo que a lo mejor muchas personas, incluso nosotros mismos, ¿no? A lo mejor estamos esperando unos frutos que no son los que debemos exigir al 15M. Yo el 15M creo que la explosión 15M sí ha devuelto la acción política o ha impulsado una acción política en la sociedad. Eso ya se ha conseguido, eso es innegable, que ahora en la calle se habla más de política y menos de fútbol, eso es una realidad. Está planteando una revolución ética y una revolución de valores. Lo vivimos en nuestras conversaciones en la calle. Y una revolución de pensamiento, ¿no? De pensamiento crítico, de pensamiento colectivo. Yo creo que sí, que ya hay muchos resultados. El 15M ya está dando muchos resultados. Igual no los que preveíamos, o igual no los que
que queríamos en un principio, pero ahora, viendo atrás y analizando lo que ha ocurrido hasta ahora, vemos que los resultados están ahí, se están consiguiendo muchísimas cosas. No podemos caer en la desesperanza y en decir vamos a cambiar de camino porque este camino no consigue resultados. Si miramos atrás vemos que sí que está habiendo resultados. No nos podemos desanimar en ese sentido, y yo creo que tenemos que seguir trabajando. Lo que tú decías, nos cansamos mucho, llevamos 10 meses en la calle, algunas personas muchas horas cada día, y eso está sufriendo un desgaste. Encima, viendo a lo mejor que organizas una movilización y que aparecen 300 personas con todo el esfuerzo que a ti te ha supuesto, cuando estamos trabajando por un bien que es para todos, y esas cosas te desmotivan y te desmoralizan un poquito. Pero al día siguiente hay que levantarse otra vez, vuelve a salir el sol y volvemos a trabajar porque creemos que estamos en la dirección correcta. Una vez que encuentras la dirección del camino, lo único que tienes que hacer es seguir caminando, ¿no? y tener un poquito ese convencimiento. Y en cuanto decías que a lo mejor se pierde el tiempo en una manifestación o en una asamblea, tanto en una manifestación como en una asamblea, o que puede haber gente que tenga esa percepción, tanto en una movilización como en una asamblea, como en cualquier actividad de este tipo, estamos formándonos muchísimo, estamos en un camino de aprendizaje en el que estamos aprendiendo tanto en cuanto a ideas como en cuanto a sentimientos y actitudes y un montón de cosas, que estamos aprendiendo a intercambiar ideas, a crear juntos, y muchas cosas que teníamos muy abandonadas. Estamos en un mundo muy individualista, y con todo esto parece que volvemos otra vez a pensar en lo de todos, en lo social, y que el tiempo se pierde sentado en el sofá viendo la tele. O sea, cualquier cosa que tú vayas a hacer, una movilización, que vayas a una asamblea, seguro que te vas a enriquecer muchísimo, que vas a aprender muchísimas cosas, además de los cambios reales que puedas conseguir con ello. Claro, sí. Yo en ningún momento he dicho que se vaya a perder el tiempo en una asamblea, pero si las energías que se están poniendo a la hora de convocar una manifestación, a la hora de difundirla, a la hora de hacer que la gente venga, en vez de movilizar a una manifestación, se emplean para organizar una oficina de vivienda, una red de bancos de tiempo, o se intenta contactar con productores locales para que nos proporcionen sus productos y tener un comercio más justo, igual esas energías darían mucho más fruto que basarnos solo en la queja, cuando al fin y al cabo creo que todos estamos bastante hartos y lo sabemos. Pues, Bueno, quizáis solo un pequeno detalle, non, en relación ao que dicías das cousas que se teñen conseguido, non? Eu insisto, non? O sea, o 15M foi un boom e non podemos otorgarle ao 15M todos os frutos que está vendo neste momento. Quer dicir, non existía nada antes do 15M e todo o que existe a partir de aí. Levamos toda unha historia detrás de movilizacións, de xente construindo cousas, de loita social. Todos imos herdando todo o que se estivo facendo antes. E moita xente que se sumou a iso que se chamou o 15M estaba militando moitas outras cousas e o sigue facendo a día de hoxe. Quer dicir, non pensemos que esa imaxe que nos venden mediáticamente de que antes non existía nada e o mundo empeza a partir do ano cero do 15M, iso non caíamos en pensar que é unha realidade, non? Porque non é así, por sorte. E que moitas das prácticas que o 15M se popularizaron viñan de moito antes, e moita xente estaba facendo uso delas, vamos, desde as comunidades de montes que fan asambleas xerais hasta calquera o noso colectivo, non? Que en definitiva son moito máis asambleas que as asambleas que se fan masivamente nunha plaza, non? Que tamén houbo moita perversión dos conceptos ao redor do 15M, non? A parte das apropiacións posteriores, pero bueno, era solo iso que cando dixeches, pois...
tampouco creo que o 15M sí que, ainda que non é unha novidade, non hai que ser aí pensar que todo empeza, non, que non existía nada antes e tal, eu creo que sí que e moitas trayectorias, a miña mesma e de moita outra xente que participa, son trayectorias que veñen do activismo anterior e que tal, que é certo que as prácticas asamblearias o mellor existían noutro tipo de tal, pero sí que é certo, desde o meu punto de vista, sí que lle dou unha certa importancia, non sei se en canto a número, que foi un movimento bastante grande, e en canto a novidade no sentido de que ato de agora o mellor, polo menos nos últimos tempos, na vida da xente así que non vivimos a transición ou cousas destas, realmente chegar a unha praza na que se este debatindo non só de cuestións económicas, sino tamén de cuestións políticas, non só con un programa centrado nun tema medioambiental ou nun estanco non sei que, sino que foi un momento que unificou moitas loitas, incluso a división un pouco clásica que hai entre o que é o político e o social tamén unificou, porque tiña ao mesmo tempo que tiña reivindicacións políticas, tiña económicas, tal, falábase de moitos temas. Iso é un valor moi importante que sería moi positivo para as posicións de cambio, para a xente que queremos mudar este sistema, que se mantivese esa liña. Outra cousa é que non todo o mundo que vayamos a esa praza estemos de acordo en todo, iso é normal, pero que tamén até de agora nunca nos xuntáramos nunha praza xente de distintas, que viñamos de mellor tradicións ideolóxicas ou políticas ou de non de nada, ou de simplemente xente que acaba de tomar a consciencia, a discutir absolutamente sobre todo, sin que unha dirección ou sin que unha plataforma formada por varios partidos e varios non sei que nos digan por que temos que sair á rúa, cales son as reivindicacións e tal. Que había unha cousa un pouco de construir porque estamos, porque tal, e iso son un pouco as cousas que eu creo que moitas veces desde tradicións activistas previas que existían anteriormente ao 15M, como que hai unha especie de reacción ante o 15M de decir, veñen ahora estes, con cousas que non xa facíamos e tal. Eu creo que tamén a veces desde a tradición dos que temos así a mellor tradición activista previa e tal, pois tamén hai que ter, non o digo por nada en concreto, pero bueno, algunha, non sei se decir esta palabra humildade ou así, pero ante xente que se incorpora novamente a actividade ante unha cousa nova que nace e que empeza a querer crear cousas, pois que é normal que sexa lento, que cometa erros, que non diga todo o que nós queríamos que se dixese ou que se repente. Pero o importante é que nos xuntamos todos, que queremos definir entre todos e todas unha estrategia, máis ou menos unha táctica, que hai xente que quere facer reformas, a reforma da lei electoral, e que outra xente quere cambiar o sistema, que a democracia directa, o que sei. Iso é moi importante, que non este mediado, por exemplo. Outra das cousas que me parece moi importante é que non existe unha representación non do movimento do 15M, non hai ninguén que diga estes son os portavoces, nin ninguén que con capacidade de negociar co goberno, como noutros conflitos que pode haber, que mandan uns delegados a negociar co goberno as reivindicacións. Iso é unha cousa que é bastante interesante. Eu creo que é un dos elementos positivos do 15M. E iso é moita apertura de horizontes. Sí, bueno, eu non pretendía apoiarme na posición de que quenes estamos antes temos a razón, non? E que o novo, sino que eso que decías ti precisamente, non? Da humildade de quen estaba de antes, que quen está de novas tamén a teña, non? Decir, porque eso é algo que vivimos continuamente, non só ahora o 15M, non? Sino que é unha constante, que estamos empezando sempre de cero, porque quen ven de atrás pois ou tira a toalla ou se nega a colaborar co novo ou que sexa, e quen chega de novo a incorporarse ás loitas, pois obvia toda a historia anterior, non? E continuamente, e quenes tampouco somos tan maiores, o estamos vivindo sempre, non? Que parece que estamos partindo sempre de cero, por iso simplemente a referencia a que é importante ter presente sempre a historia, saber de onde veñen as cousas e aproveitalo tamén, non? Yo voy así un poquito
por ahí sí que se nota un poquito a veces ese recelo por parte de movimientos anteriores que han estado trabajando enormemente, que han estado trabajando muchísimo, porque yo creo que a lo mejor el 15M lo que ha hecho, yo creo que ha sido popularizar a lo mejor una serie de sentimientos y de ideas que en unos sectores más pequeños de la sociedad sí estaban ahí, había y sigue muchísima gente muy activa, a lo mejor muchísimo más. Pero esto lo que ha hecho ha sido popularizar, o sea, llegar a unos estratos de la sociedad a donde no llegaba el activismo, ¿no? Ni es mejor ni es peor, es algo que suma, es algo más, ¿no? Igual llega a unos estratos que hasta ahora no se habían despertado y a lo mejor gente que estaba muy activa anteriormente se puede sentir un poquito descolocada diciendo, bueno, pues si yo también ya estaba trabajando, ¿qué necesidad tengo yo de que me vengan a concienciar? 15M, yo creo que lo que ha conseguido, pues el 15M yo creo que tenemos que verlo como un espíritu, el espíritu 15M, ¿no? No es una sigla, no es nada concreto. Ha sido una explosión de un sentimiento, una explosión de unas ideas, de un hartazgo que había en la sociedad, que de repente ha explotado, se ha juntado un montón de gente y ha empezado a tirar para adelante, ¿no? O sea, tampoco tenemos yo creo que no se debe ver de otra forma que no sea esa, ¿no? Bueno, yo quería cambiar de tema, en verdad, y quería rectificar un poco en lo que he dicho antes, que te estaba contestando en relación de que tendríamos que invertir nuestras energías en crear alternativas como si no lo estuviéramos haciendo, y en verdad sí que lo estamos haciendo. Se están creando formas de lucha o alternativas diferentes que igual no sabéis. Bueno, os voy a comentar un poquillo. Existen las cooperativas integrales, no sé si habéis oído hablar de ellas. Una red ibérica de ecoaldeas, las ecocharses, las bolsas de trabajo locales, los bancos de tiempo y las oficinas de vivienda. Bueno, también existen oficinas de ocupación y seguro que me dejo un montón, pero básicamente estos son los que he ido recopilando en mi cabeza, que más o menos están creando. Ahora mismo las más importantes son las que están teniendo más auge o están creando más salida, son las cooperativas integrales. La primera que surgió fue en Cataluña hace 2 años, hace tres años, y básicamente es una solución de construcción de contrapoder desde la misma base. Se basa en la autogestión, en la organización y en la toma de decisión colectiva. La forma de organización es totalmente asamblearia, no es jerárquica, y es una respuesta constructiva desde la base a nivel económico y laboral, y es lo que he dicho antes, una forma de desobediencia civil organizada. Básicamente lo que intentan es recuperar la sociedad desde abajo de manera integral, en todos los ámbitos, recuperando las relaciones humanas, que es uno de los mayores problemas que tenemos en esta sociedad, que nos han enfriado, nos han metido en nuestra caja y no existe nadie más. Vamos andando por la calle y no hay interacción con el resto de los seres humanos. Estas cooperativas funcionan cooperativando, ya sea, es que abarca todo, ya sea un terreno, una industria. Tu trabajo es aportar una manera de trueque en el que haya un intercambio de bienes entre todas y todos. Y en Galicia creo que se está haciendo una, ¿lo has dicho tú? Sí. Pero hay unas cuantas. Está la de Madrid, está la de Cataluña, está la de Murcia, está la de Andalucía. Las tengo por aquí apuntadas, pero no sé dónde. La riojana, Cabo de Gata, en fin. Tengo aquí los contactos y las páginas web donde podéis encontrarlas, que bueno, si alguien está interesado para ver en qué consiste exactamente, igual podemos proporcionaros el contacto exactamente para ver si os apetece participar y colaborar en todo esto, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando, ¿no? Que más gente se una y consigamos salirnos un poco de lo que es este sistema y poder autogestionarnos y tomar las riendas de nuestras propias vidas. Bueno, pois se vos parece, deixamos aquí o debate e agora é o público que pregunte a quen quera o que considere oportuno.
Mira, bueno, perdón, que cheguei ao final do debate, non sei, bueno, do debate, do intercambio de consideracións, e respecto ao último que dixeches, non? Que estades agardando que pouco a pouco máis xente se una para facer o modelo extensivo, sabes, a nivel mundial, non? Entón, para conseguir eso, si non credes que é necesaria información á cidadanía, ao resto das persoas, sabes? Porque hai algunhas persoas que sí pues son conscientes elas autónomamente, sin necesidade de, sabes, que, non sei, no último termo, por moita información que che den, mentres tú non adquiras a metacondición precisa, non sei, unha tarefa perdida, non? Pero non crees que é necesario compartir esa información co resto da xente para que ela se una, non? Para mí la pregunta, ¿no? Sí. Que está claro que sí, hace falta información y difusión. Es que es clarísimo, además, cuando jugamos en contra de los medios informativos, que ellos no nos van a dar ningún tipo de información ni difusión. Por desgracia, solo contamos con Internet, con el boca a boca y con la calle. Pero, insisto, sí, hace falta información y difusión, pero también hace falta crear esto, porque aunque difundas, si luego no tienes nada creado, ¿qué difundes? Sí. Bueno, unha breve puntualización. É que entonces eu creo que ambos sodes o mesmo. Claro. Todos somos uno. Hola. Nada, simplemente apoyar lo que estabas comentando, ¿no? Las asambleas, lo que significa compartir conocimientos, las experiencias de cada uno, todo está muy bien. Pero yo apuesto también por las acciones, ¿no? Y hacer la reflexión de que estamos cada uno dispuestos a dar y a cambiar dentro de nuestro día a día para que todo pueda cambiar. Porque no solo es pedir, sino reflexionar sobre cada uno qué puede hacer, ¿no? Ya sea que me compro una Coca-Cola todos los días, reflexionar qué significa eso, a que voy a comprar el Champion o que quiero pagar 1,5 € más por el chocolate que es comercio justo y no me compro el de Champion, ¿no? Todo eso que hay detrás, pues hacer una propia reflexión de que no solo es pedir, sino que también hay que dar, ¿no? Y a ver qué cada uno quiere sacrificar para luego poder conseguir alguna cosa. Y apoyar lo de las cooperativas, que me parece Yo vengo de Cataluña y estoy viendo muy de cerca cómo funciona la cooperativa integral catalana y realmente es un proyecto, yo creo que muy válido y creo que merece la pena informarse porque dan muchas alternativas. Acaban de crear un centro en el centro de Barcelona que se ocupa sobre todo de 2 pilares básicos que ahora están pues jodiendo, que son la sanidad y la educación, ¿no? Y bueno, pues esto es un centro que lo que hace es promover desde la autogestión de la gente que quiere participar, ofertando a las personas que sobre todo no tienen recursos, pues este tipo de servicios y a partir de ahí el boca a boca y cuantos más seamos, más participamos y más podremos atender, ¿no? A más gente. Nada, animaros a todos que son propuestas muy, muy válidas. Bueno, yo quiero hacer un comentario a este respecto, que a lo que dices de que cada uno, que es algo que sí que no hemos tratado en el debate, que cada uno tiene que verlo en su comportamiento diario, que el cambio empieza dentro de cada uno de nosotros, por supuesto. A partir de ahí empezaremos a construir hacia afuera. No funciona. ¿Sí? Hola. Sí, funciona, ¿no? O título Malestar Futuro é eso, ¿no? Según Paulo Berlingeri. Entón, quero dizer que isto vai se incrementar, ¿no? Porque estamos
nunha clara loita de clases, e o capitalismo vai agudizar moito máis as contradicións. Entón, é a xuventude burguesa, a xuventude que estaba conformado segundo unha ideoloxía burguesa transmitida polos pais, no comunismo, en deixar facer, todas estas historias, pois cando lle chegue, que lle está chegando xa, pois vai ter que mover o cu, evidentemente. É que a isto se debe, digamos, esta reacción juvenil, non? Nas prazas e rúas. Aínda moitos sectores juvenis pois seguen aínda no ignorantismo e no comunismo, aínda non lles chegou ben a esta dinámica, non, de clases. Entón, eu cadro bastante co que dixo o meu compañeiro Roy, sabe que teño participado en Compostela nos debates, quero recordar que na Península Ibérica, contra o que se acostuma a pensar que isto, que hai moita xente que pensa que isto surge en Madrid, na Puerta del Sol, o primeiro antecedente é en Portugal. A xeración, a rasca, que agora coiro que está esmorecida, foi, digamos, a que primeiro moveu cu, patenteou esta situación de loita de clases. Entón, logo, se oye Madrid, Barcelona, todo o Estado español. Tamén quero recordar que non é exclusivo daqui, non? Na península, senón que isto hai en New York, hai por toda Europa, Asia e todo iso. Porque responde ao que dixen antes, non? A unha ofensiva brutal do capital fascista financeiro que nos conduce a esta situación. En cuanto a lo que dices de que había otras movilizaciones en otros lados anteriormente, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto no nace en España. En España quizás sí nace este método, o a lo mejor esta forma, el tema asamblear y todo esto, pero lo que son las movilizaciones fuertes ciudadanas no empiezan aquí. Antes, recientes, han estado las movilizaciones anticolonización de Auckland. En Sudamérica ha habido mucha movilización. En Grecia, las primaveras árabes, la revolución islandesa, por supuesto que había muchísimas revoluciones que son antes que han influido totalmente en la revolución, en la Spanish Revolution, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo, que esto igual no hubiera surgido si no hubiesen esas otras movilizaciones anteriormente. En cuanto a lo que dices de que la juventud hasta ahora no se había movido, estoy también totalmente de acuerdo en que había mucho conformismo, estábamos muy acomodados, había un conformismo en la juventud sobre todo, pero bueno, en toda la sociedad, pero a lo mejor más en la juventud. Pero la juventud se ha encontrado con esto, ha entrado en este mundo y se ha encontrado con este mundo. Yo creo que aquí hay dos factores que son muy importantes a la hora de hablar de esa amnesia social y juvenil. Por un lado, la educación, el sistema educativo y la educación que hemos recibido, que en general no hemos sido educados para pensar, para tener pensamiento crítico, hemos sido educados para obedecer a unas autoridades, para seguir un patrón establecido, y esa es la educación que hemos recibido, y no es fácil romper con esto, ¿no? Y por otro lado también la influencia de los medios de comunicación, como he dicho antes, convirtiéndose en creadores de opinión entre una forma de educarnos, que no estamos preparados para el pensamiento crítico y para cuestionarnos la autoridad y los patrones establecidos, y por otro lado un sistema educativo que nos va condicionando a que sigamos por ese camino. Esas dos cosas yo creo que son las principales culpables de que hubiese esa amnesia, ¿no?
todo lo que ha ocurrido, yo creo que las filtraciones de Wikileaks, que no hablamos mucho de ellas, yo creo que han formado una parte muy importante en este despertar social. En su momento, cuando salió a la luz todo esto, parecía que, viendo todo esto, tenía que haber una reacción, ¿no? Salió a la luz, se le destapó la careta, el sistema, las sospechas que teníamos de cómo funcionaba el sistema se salieron a la luz y de repente se demostró que sí era así. Y parece que nos quedamos todos como diciendo, ostras, ¿qué pasa? Que hay que salir a la calle, ¿no? Hay que hacer algo. Y eso se quedó ahí. Yo creo que todos esos pasos previos son los que han condicionado que luego, que ahora sí explotemos, ¿no? Ha sido la suma de un montón de cosas las que han hecho que este sea el momento en el que ha explotado. Pero yo no me quiero preguntar tanto por qué en este momento, sino me preguntaría por qué en este momento no sigue saliendo gente a la calle, ¿no? No me haría tanto la pregunta por qué pues ha sido en este momento, pues bienvenido sea, ha sido, pues venga, vamos, tiramos para adelante. Por el nivel de resistencia. Marcos quere contestar tamén. Eu quería decir que creo que tamén se dixo moito e que é certo, non, que o tema de ver o tema do movimento como unha cousa da xente nova e tal. Eu creo que iso tamén está moi propiciado un pouco. É certo que en algunhas realidades, polo menos aquí en Galiza ou en Compostela, sí que era claramente xuvenil, pero que é tamén unha especie de demarcación e que cando se fala do conformismo da mocidade e tal, eu creo que tampouco, quero dicir, que habería que ver tamén habería que animar tamén a outros sectores sociais maiores, a outras idades ou outras xeracións, como se queira chamar, que tamén estaban, quero dicir, a que nos demos conta, bueno, creo que todo o mundo máis ou menos o ve, non? A deriva que está o cariz que están tomando as cousas coas últimas reformas que se queren introducir, xa as que había, non? Pero as últimas reformas que se queren introducir desde o punto de vista represivo o Estado español, a reforma laboral esta que introduciron agora fai pouco, e un pouco tamén apelar, bueno, desde a miña opinión, a memoria pois das outras xeracións, a memoria esta que quixeron ocultar durante os anos de consensos da transición política, recuperar un pouco a memoria da loita, da autoorganización e da radicalidade que se tiña pois nos anos 70, nos anos 80, que en moitos casos todo iso parece que quedou aplacado por unha cousa que xa é unha memoria recente. Houve movimentos moi importantes en moitos sitios e esa memoria ten que estar aí. E non é só unha cousa, unha labor, creo, da xente nova sair á rúa e protestar, pero que temos que facer todos un exercicio de memoria e volver a recuperar. Ahora lle corresponde a palabra aí arriba. Sí, vamos a ver. Bueno, en primeiro lugar, eu quero dicir que saludar de unha maneira moi positiva a aparición deste movimento, non? Que para min deme un pouco de moral despois de tantos anos que non se movía nada e que a xente nova, pois, de Pascos en Ramos, un movimento estudiantil pero moi leve. Entón dixe, bueno, aquí parece que se empeza a mover algo. Entón, eu, que levo xa por bastantes anos apartado por a miña idiosincrasia personal da actividade política, que únicamente desenrolei na época franquista por dignidade personal, pero que unha vez superada a chegada da democracia, dixe, bueno, que se encarguen os que queren escalar e ocupar puestos, porque a miña forma de ser non me permite meterme en esas loitas polo poder, ainda que se incluso loitas dentro dos propios partidos, non? Loitas miserables, non? Pero, bueno, unha vez que isto empeza, o problema que lle vexo é como vai a seguir, como se vai a espallar, como se pode articular, porque senón ao final vai a quedar nunha explosión que vai a afectar, penso, que pode afectar a unhas capas mínimas da sociedade sin maiores repercusións. Creo que, de alguma maneira, como inicio, estuvo ben así.
ben, nas plazas, pero olvidadevos das plazas. Olvidadevos das plazas porque xa está anunciando na prensa a lei que vai a sacar estes señores neofascistas do PP, que non é que todos os do PP sean neofascistas, pero sí os que están no poder actualmente, os que dirixen o partido. E xa están falando de 2 anos e pico de cárcel por convocar a xente por internet. De tal maneira que unhas convocatorias, incluso que se fixeron no ano 2004, cando o triunfo de Zapatero, que foron por móviles, por motivo da guerra de Irak, convocando a xente ante as sedes do PP, hoxe, mañá, poden chegar a ser punibles, porque simplemente tú convocas pacíficamente a xente para reunirse en calquer sitio, para manifestarse con calquer cousa, porque a un se lle ocurre naquele momento lanzar unha pedra contra tal, allos moi buenas. Te collen, como tú fuches un dos convocantes, 2 anos e picos de cárcel, que a man me recorda moito as penas que había na época franquista, que che collían con un panfleto de algún partido, normalmente era do Partido Comunista, que o único que tiña actividades, o digo porque nunha cidade pequena como Ourense foi o único que atopei para facer actividade política, de que busquei outros e non sabía, non existían, che collían con un panfleto daqueles, a pena era 2 anos por asociación ilícita e 2 anos por propaganda ilegal. O señor ministro do Interior, que debeulle quedar esos 2 anos na cabeza, entonces é o que van a meter. 2 anos e pico para que a xente teña que entrar na cadea. O sea, que eso de ocupar pacíficamente as plazas se acabou. O sea, houve unha tolerancia en vísperas de... A non ser que sexamos capaces de ocupalas masivamente como fixeron os países árabes. É que tenemos moito que aprender deles. Yo personalmente creo que incluso eso puede jugar a nuestro favor. ¿Cómo? Yo personalmente creo que incluso eso puede jugar a nuestro favor. Bueno, vale. Todo isto vai ser sempre unha correlación de forzas. Sí. E aquí o que hai actualmente hai unha paralización total, non solamente por parte dos xóvenes, sino dos medianos e dos maiores, porque unha crisis como a actual sería impensable que nos anos 70 non hubiera habido xa centos, miles de manifestacións en toda Europa pedindo a nacionalización da banca. E hoxe vemos os ciudadanos asistimos pasivamente ao desvío de miles de millóns para a banca, miles de millóns que non existen para solucionar problemas concretos de sanidade, de asistencia social aquí, no terceiro mundo, no cuarto mundo, no quinto, onde sea, e de repente aparecen uns miles de millóns para a banca e nin Dios, pero eso non só en España, en todo o mundo occidental, ni siquiera en Europa apareceu nadie reivindicando, ningún sindicato, ningún sindicatos tampouco, reivindicando como mínimo a nacionalización do 50% da banca, que é o que tiña que haber, como mínimo, polo menos, deixarlle por banqueiros para que se espallen un 49%, para a maioría tal, o mínimo que, en fin, a enerxía e outras cousas. Entón, isto, de alguma maneira, é o que leín cando foi o movimento este que aparecestes, fai casi un ano, leín os 10 puntos programáticos, que eran, non sei se todos aceptades esos 10 puntos, pero vamos, a min chegou unha lista de 10 puntos que me deron o movimento de Cangas, non? Porque aparezco por aquí de vez en cuando, ainda que son de Ourense, tal, non? Eses 10 puntos, por exemplo, podían haber sido asumidos íntegramente polo PSOE ou pola Izquierda Unida. Pero es que obviamente non foron. Inta que aquí onte un señor na charla da tarde, na última hora da tarde, que foi das poucas, xunto con esta, por certo, das que vexo un pouco concurridas, que tamén estes días a mí me decepciona bastante, digo, falando de Galicia, de Europa, por lo menos nas xos da tarde, se será nada da mañá, que son máis filosóficas, pase, se non podo, a mellor, pero estes días falando de Europa aquí, con ponencias moi interesantes, e vexo que a idade media dos poucos que estamos aquí, penso que supera os 50 anos, e digo, onde está a xuventude? Tamén interesándose por os problemas concretos de análisis de Galicia con respecto a Europa, tamén onde están, non? Bueno, ahora aquí vexo que hai xente, bueno, pues, porque de logo, como os que non baixedes dos 40 aos dos 30, sobre todo, non fagades esas cousas, non vamos a facer os que pasamos dos 60, eso desde logo. E entonces, pois, digo, de alguma maneira, todo isto que está surdindo aí ten dúas posibilidades, ou ben unha ramificación extraordinaria no conxunto da sociedade, entón podíase permitir o luxo de non ter unha organización, digamos, unha organización superior, porque de alguma maneira, se toda a sociedade se acaba organizando en cooperativas, sistemas comunales, tal e cual, eso vai se reflexar nas votacións. Na que? Que eso vai se reflexar nas votacións. Perdone, eu pediría que abreviara un pouco a pregunta, porque hai máis preguntas. Sí, bueno, non é unha pregunta. Aquí non hai bastante xente que levantou a man. Estamos a facer un pouco, en fin, opinar. Non, sí, de acordo, pero digo que hai moita xente que pediu a palabra, temos un tempo limitado. Termino máis brevemente. Digo, quero dicir que se eso na sociedade se esplaya,
vai ter o seu reflexo nas eleccións, non? Pero, a outra solución é que ou que se constituya un partido novo, o cual parece que sempre os partidos acaban caindo no mismo, pero de alguma maneira algún tipo de organización ten que haber. O que pasa é que o problema dos partidos está na falta de democracia interna e de control. Entonces, o que hai que evitar son as personalizacións, os líderes, os liderazgos, un control sempre da base para arriba para evitar esas cousas. E, unha vez, se hai unha das dúas alternativas, ou unha ou outra, ou conseguir que algún partido de esquerdas, que creo que os hai tamén, poden asumir eso e reflexar eso, e logo eso na sociedade e irase espallando, porque o que dixestes antes de que solamente o 40 ou 50% votou o PP, por tanto eso é pouca base, cuidado, non pensedes que os que votan unha gran parte os que votan o PSOE e o Bloque que son partidarios de derrumbar este sistema. Te pediría por favor que abreviara un pouco. Terminei. Has tocado 1000 temas. Quiero contestarte solo al primero. El último me ha llegado muchísimo, que espero que lo contesten algunos de mis compañeros, no me quiero explayar. Simplemente el primero, que has dicho que la represión ahora va a ser mayor. Sí, está claro, va a ser ahora mayor y nos esperan unos años muy feos. O sea, de aquí a unos 5 años, creo, sinceramente, que la paz social tal y como la conocemos se va a acabar. Que está propiciada por fascistas del PP y demás que acabas de comentar, sí, pero lo único que ha hecho que surgiera, que ha hecho el PP en vez del PSOE, es que el PSOE hubiera hecho lo mismo, pero más alargado en el tiempo o a escondidas. Entonces, eso puede jugar a nuestro favor. En el momento en el que haya tanta represión, ahora mismo te pueden considerar terrorista por convocar a una manifestación ilegal a través de Internet. En el momento en el que algún amigo mío le vayan a meter en la cárcel por presuntamente terrorista, yo saldré a la calle. Yo y miles detrás y otros tantos. Y yo creo que eso podría ser un punto incluso que nos puede venir bien. Luego, organizarnos en partidos políticos. Es que no sé. ¿Qué opinas tú? Yo voy a hablar un poquito de lo mismo porque me parece un tema importantísimo, el de la criminalización de la movilización social. Lo que está claro es que si quieren imponer estas leyes es porque tienen miedo y es porque vamos por buen camino. Eso está claro. Y yo lo único que pido, y que yo es lo que voy a hacer y es lo que le pido a todo el mundo, es que si sale esta ley, que si esta ley sale adelante, que tomemos todas las calles y que digamos no, de ninguna manera. Bueno, boas tardes e antes de nada felicitarvos aos 4 que estades aí. Gustaríame, sempre que hai así mesas, gustaríame facer unha preguntiña a cada un, pero bueno, aquí hai tantos temas entrelazados que eu simplemente vou a deixar unhas cousas puntuales para que as comentedes. Vamos a ver. O que está claro é que estamos nunha situación económica brutal, non? Os sueldos baixados, as pensións congeladas, os IPC subidos, etcétera, etcétera. O sea, os recortes son por todos os lados. Bueno, pois eu decía que non nacionalizar a banca como se fixo ao final da Segunda Guerra Mundial, que, por certo, deu boísimos resultados, pero sí, a miña proposta, e xa o fixen aquí ao Grupo Pontevedrés, é facer unha banca pública. Unha banca pública. Eu non quero, eu fui funcionaria 44 anos de enseñanza e non quero que o meu diñeiro teña que pasar por unha banca privada. Pois unha oficina en cada ciudad e o diñeiro do Estado directamente ás persoas funcionarias e aos pagos que teña que facer o Estado. Esa é a primeira puntualización que penso que se podía facer, e se podía facer así de concreta. Nada de nacionalizar a banca para que non se poñan nerviosos os banqueiros. Non, eles que sigan cos seus negocios, si é que ellos vamos a consentir, que eu personalmente creo que non llos deberíamos consentir. Pero si estamos fora deles, pois os que queran seguir co Santander, que sigan co Santander. Pero eu traballarei a partir da miña banca pública.
Eso unha primeira cousa. Unha segunda cousa que é a miña lideira de sempre e que me parece moi importante é que empecedes a pedir que os sueldos estén rasados por arriba, non por abaixo. Toda a vida se quere baixar o sueldo básico, porque senón, polo visto, sube a carne. Pero como vai subir a carne se un señor que cobra 500 euros non pode probar a carne máis que en Navidad? Fagamos un raseiro de sueldos altos, que nadie poda cobrar en España máis que, por exemplo, pois 6.000 euros ao mes ou 7.000 euros ao mes. Coño, que a min xa me parece unha cantidad suficiente para vivir, tendo en conta que hai moita xente que non chega a 300 ou 400 euros. E despois, a min, pois sí, gústame moito, pero como xa estou metida neses mundos, isto da autogestión, do trueque, todas estas cousas, eu xa as vivín, pero esas cousas non vos quero desanimar, porque eu son unha bella loitadora e a mellor desanimo-vos, non vos quero desanimar, pero eu creo que hai que atacar, que non se pode solo empezar a facer cousiñas por abaixo, porque se facemos cousiñas por abaixo hasta que cheguemos arriba, está claro que tal. E unha dos ataques podía ser tamén canto vale o Senado ao mes. Pois vamos a polo Senado. Por que non? Si no le quiero contestar de la banca. Yo voy a responder muy brevemente a dos de las cosas. En cuanto a la banca pública, aquí en Pontevedra, nosotros el 25 de marzo salimos a la calle por una banca pública. Acabamos de hacer la manifestación, estamos totalmente de acuerdo con que hay que crear una banca pública, lo tenemos muy claro. Y con lo de los sueldos por arriba y por abajo, yo creo que todo, aunque no hay una respuesta oficial en ese sentido, en muchos debates y muchas reflexiones que hemos hecho, prácticamente todos estamos de acuerdo en que hay que bajar los sueldos de arriba y subirlos de abajo, por supuesto. En cuanto a la banca pública, entendida como una banca hecha por los ciudadanos y no una banca hecha por el Estado, o sea, es una banca, bueno, que hice aquí, en la primera estructura bancaria en forma de cooperativa de servicios financieros en el Estado español que operará sin intereses. Esto significa que los préstamos, créditos y los depósitos no... Creo que en cuanto más que atacar, como nos van a atacar tanto a nosotros, vamos a empezar a defendernos. Vamos a empezar a defendernos y de verdad, no solo gritando. Creo, espero. Pues buenas tardes y enhorabuena por estar ahí, ¿no? O sea, yo solo echo de menos no tener 30 años menos porque estaría sentado ahí. El problema también es no éramos aquellos sácratas impertinentes que venían a tocar las pelotas y que además nunca habían trabajado en nada. Solo quiero decir, y espero que se me entienda bien, que deseo fervientemente que el 15M no cometa los mismos errores que este calvo que habla, porque llevamos 30 años perdidos. Ojalá sea verdad que el 15M tiene alternativas. Ojalá sea cierto que el 15M no se casa con nadie. Y ojalá sea cierto que todos acabemos en la cárcel si fuere menester, sobre todo el 15M. Pero cuidadito, que aquí todos queremos saber, yo el primero, qué es el 15M, cómo funciona el 15M, qué nos ofrece el 15M, como si fuera un supermercado, ¿no? Venimos aquí a comprar 15M. Yo no puedo comprar juventud, afortunadamente, porque tampoco la necesitas ya te ha pasado el tiempo, pero también es verdad que odio, ¿qué quieres que te diga? El 15M sea tan terco, sea tan república independiente de mi casa como IKEA. Podemos ocupar el Hotel Madrid, pero nos vamos al día siguiente, qué pena no ocupar el Ritz, porque el Ritz daban el desayuno. En el Madrid estaba vacío y había que limpiarlo con la fregona. Es decir, la pena era no ocupar el Ritz. Claro, esto lo hace un viejo que lleva 30 años de retraso, ¿no? Estas palabras son mías, no son vuestras, ¿no? Pero yo quiero decir que en este momento nos estamos jugando todos bastante, y bastante de verdad, ¿no? Y no es cuestión ya de ahora que si yo el barrio del cura, que si yo el huerto del cura, o que si yo la ocupación, o que si yo... No, yo creo que es un momento de ir más allá. Y la pregunta, es una pregunta fundamental,
¿por qué coño el 15M no ha entrado en los institutos y en la universidad? O sea, el 68 fueron obreros y estudiantes. Ay, aquel viejo 68 que nos han contado el abuelo Cebolleta. Y hoy resulta que no. Sois todos, digamos, una horquilla entre 25 y 35, es la mayoría. Todos ya tienen sus títulos, pero no, ni en el instituto, porque eso es como de niños pequeños, y tampoco en la universidad, porque allí están haciendo sus carreras, no vaya a ser que les molestemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿El espacio público es la calle? No, el espacio público es este. Ahí hay un señor que está cogiendo una cámara de vídeo, está retransmitiendo la señal por internet. Ayer tuvimos una oportunidad de oro con unos señores que se manifestaban a la puerta y resulta que hubo un viejo como yo, se llamaba Ferrín, y que decidió irse a la Plaza del Teucro. En la Plaza del Teucro no había esa cámara, no había internet. Este es el espacio público. Este lugar lo hemos pagado a aquellos señores que se manifestaban ayer a la puerta, que le han robado el dinero. Este local es nuestro. No es de esos señores que visten de marrón ahí en la puerta y que son no sé qué y no sé cuánto. Es decir, el 15M, ¿por qué no entra en los institutos? ¿Por qué no entra en las universidades? ¿Por qué no se queda en ellas? ¿Por qué ese espacio de la plaza tan simpático, tan divertido y tan efímero, donde todos somos vulnerables, además? Bueno, perdonar porque... Bueno, eu só quería aclarar que eu non teño absolutamente nada que ver co 15M, que se estaba desde o principio, pois podería escoitar a presentación. Eu veño da Asamblea en defensa do barrio do Cura, que non ten nada que ver co 15M. Hai xente que está na Asamblea que saeu do 15M, pero a Asamblea non ten nada que ver. Que non temos por que ter que depender todos do 15M. Existiron moitas cousas antes e, por sorte, seguirán existindo, e para min iso é unha riqueza, non un problema. A uniformización é a que pretenden impoñer outros, non é a losa liña, dende logo. Esa é a sociedade que non queremos, por suposto, e que non nos dedicamos a xogar nin a crear unha horta porque sí, sino que provendo unha reflexión política que se leva a acción e que para min non é excluinte de outras, e que esteamos aí non quere dicir que esteamos en outros sitios, co cal, pois, creo que iso é o importante, estar donde cada quen cree que debe estar facendo cousas. E agora que resposten os compañeros que sí que son do 15M a pregunta que se relacionaba con eles. Bueno, eu quería dicir dúas cousas ao fío da pregunta. É un tema da transición e todo iso, que a mí é unha cuestión que me interesa moito. E creo que, efectivamente, pois desde os novos activistas, unha das labores que temos, creo, desde o meu punto de vista, novos activistas que se incorporaron a raíz destas loitas con movementos preexistentes, porque o que decíamos antes, o mellor un pouco pois a soberbia está un pouco polas dúas partes. Eu tampouco creo descargar de culpa moitas veces a xente que se incorporou nova, que parece que tamén o sabía todo frente a organizacións preexistentes. Tamén reconstruirmos un pouco o fío do activismo e o mellor desde a transición e analizar cales foron os elementos que produciron o sistema político actual que temos a día de hoxe e cales foron os axentes que fixeron desviar, se me permite, todas as loitas que houve nos anos 70 e toda a radicalidade que existiu aí cara ao que hoxe en día son a maioría dos partidos políticos da esquerda convencional. E é un traballo que temos que facer comunitariamente, que xa se existiu facendo nalgúnas zonas. Eu fai anos traballei nunha cousa así sobre experiencias militantes en Galiza, de xente que estivera, de como foron esas experiencias, e apréndese bastante e descúbrese moitas cousas. Creo que é unha cousa moi importante. E ten moito que ver de por que agora a praza pública e non o instituto, a universidade ou a fábrica, de como se foi disolvendo o que foi, por exemplo, o movemento obreiro, o que era o movemento obreiro nos anos 70 ao que hoxe en día, e por que ora a fábrica non é o que foi, e a universidade, por que a universidade non é o que foi, nin o instituto, e por que antes un movemento como que foi tradicionalmente o movemento obreiro, aquí que representou moitos casos o nacionalismo, ou os clásicos partidos comunistas que unificaban todas as loitas nunha, porque iso esmoreceu e non apareceu ninguna alternativa convincente. Iso todo é algo aínda moi por construir, que teremos que analizar con moita calma e para o que eu creo que non temos respostas, pero unha delas é que está claro que a necesidade que tiñamos de atopar un espacio no que atoparnos é que ese espazo en traballos precarios,
no que un día estás nun sitio, outro día estás noutro, en redes sociais, cada unha a súa casa por internet, sin casi coñecernos, pasando pola rúa sin mirarnos, porque o capitalismo que foi deconstruindo, foi destruindo, mellor dito, destruindo todas as esferas que tiñamos de común. E foi unha labor moi planificada e nesa labor tamén colaboraron na cesión de soberanía, que fomos tendo soberanía e representatividade, os nosos representantes políticos, o delegado sindical, o membro do comité central, etcétera, etcétera, etcétera. E aí están as respostas. Hola, yo había pedido en su momento el turno porque esperaba que saliera de la mesa pues el tema con esa ley pretendida a abortar, que ya han hablado bastante del aborto de nuevo, abortar el derecho de la expresión en la calle ante cualquier cosa por las vías estas de Internet, que seguramente entonces muchos de los que estamos aquí estaríamos penados porque hemos participado en muchas, ¿no? Entonces, esta era la cosa y ya salió. Pero el planteamiento mío era, en función del propio título de la convocatoria, del malestar, del futuro y la acción, si os habéis planteado dentro un poco de vuestra dinámica verbal, ¿no?, interna, si ese malestar... yo a lo mejor lo digo desde ser muy mayor como el compañero, ¿no? Pero resulta que tengo como la impresión de que ese 40% de votos que decía, creo que se llama Silvia, ¿no?, ese solo 40% de votos resulta que gobierna y además tenían muchas ganas. Y a mí me da la impresión de que bajo la excusa de la urgencia de tomar medidas anticrisis nos están metiendo medidas conceptuales, ideológicas, tal. Entonces, el malestar como estado de ánimo, que es cognitivo y es emocional, y todo nos pasa a todos con miles de cosas como ejemplo, a ese sistema que quiere operar introduciendo nuevas cosas, las suyas, quizás, se me ocurre, espera que ese malestar genere cansancio, agotamiento, resignación, tiene un proceso. Y va cayendo por otras vías. Entonces yo llevo unas cuantas semanas, porque son menos de 3 meses gobernando, ¿no? Y frente al malestar, no sé si puedo compartir en voz alta esta reflexión, pero hacía mucho tiempo que no escuchaba en medios, y así de una manera muy, muy profusa, el concepto sacrificio. Entonces, tenemos que hacer un sacrificio. Entonces, por sacrificio, por el bien de todos, porque el malestar es de todos, porque ya fragua, porque ya es nuestro, porque convivimos, porque hay que sobrevivir. Resulta que hoy Alemania va a sacar una ley, pues para que como medida anticrisis, esto no es un salto, o como diría una amiga mía, un pie de página, no. Es que Alemania, el gobierno alemán, como medida anticrisis, va a sacar un permiso laboral a los abuelos para que cuiden a los nietos. Y aquí, entre que las mujeres en esa población, en ese sector demográfico de población por edad puedan ser abuelas, que además ya no tenían trabajo, que además son las que están perdiéndolo, que además para sobrevivir y para que sus hijas tal tienen por sacrificio que, y esto es todo por el sistema. Y a mí, que soy mayor, esto me suena a aquella otra política de mensajes tal. Si escucho, ministra, se suprime la educación primaria, la primera etapa. No, porque esta etapa es de un escaso interés educativo y más bien ha sido planteada como una medida de conciliación familiar. Aquí hay expertas en el feminismo académico, no yo, pero bueno, yo creo que esto tiene un análisis más profundo. Es decir, aquí todos tenemos que sacrificarnos, tú a casita, la de 50 y tantos, o los de 50 y tantos que pierden el trabajo, que está pasando, porque los recortes son en todos los servicios. Se presupone, y esto los demógrafos lo saben, se presupondrá, bueno, ya con esta edad ubicadito estará, a lo mejor hasta con suerte no es de los que está pagando aún la hipoteca del piso en el que vive y ha criado, ¿no? Entonces, lo que en Alemania está saliendo ahora como un derecho, aquí es un sacrificio que se pide y que se incorpora. Y acabo, porque me lié. Lo que me preocupa, y no quiero ser rancia, pero yo he salido cuando el 15M a la calle el primer día, ¿no?
ilusionada. Lo que me preocupa es que si el futuro de la acción frente al malestar, y este es el título de vuestra convocatoria aquí hoy, solo esto, si el futuro convertido en acciones, el tema de las cooperativas, conozco de cerca algunos de estos proyectos, y he escuchado varias veces a agentes del 15M ayudar, proponer propuestas de ayuda, ayudar a los otros. Perdón, a mí me preocupa porque eso interesa al propio sistema. Que ofrezcáis respuestas a los recortes sociales, que eran logros y derechos, que es como la política de las ONGs. Y como en este gobierno, el galego, los que estamos aquí, a ver si no había ranciedades críticas y tragamos por aquella famosa consellería que no cabía en ningún renglón, del voluntariado, la mujer, el trabajo, la xuventude y no me acuerdo qué más. Todo estaba en el mismo paquete. Y acabo. Vale. ¿Qué decir? Estoy totalmente de acuerdo. Las redes que se están intentando crear de cooperatismo o de apoyo, ayuda mutua, no es intentar suplir unas carencias que tiene el Estado en cuanto... No intentamos ser asistentes sociales. O sea, no es para dar salida a aquellas personas que... No, se están creando para crear una alternativa al sistema, para que cada vez más gente sea capaz de cortar lazos y ser capaz de autogestionarse totalmente con sus propios medios y con la ayuda de los demás, no para ayudar para todas esas personas que ahora mismo lo tienen muchísimo peor y lo van a tener peor, que si las podemos ayudar bien, pero es que ese no es el objetivo. O sea, el objetivo es salir y crear la red. Yo en cuanto a lo que dices al sacrificio, que nos están ahora exigiendo mucho sacrificio, el sacrificio, esto es toda una trampa. Ellos saben lo que hacen, juegan con el poder de las palabras, tienen asesores que le dicen lo que tienen que hacer para que nosotros traguemos. El sacrificio lo tienen que hacer ellos. Para salir de la crisis no tenemos que recortar derechos, tenemos que aumentar la fiscalidad a las grandes fortunas, cobrar impuestos a las transacciones económicas, cobrarle el IVA a los bancos que están vendiendo los pisos y no les cobramos el IVA, los ciudadanos pagamos el IVA y ellos no, eliminación del Senado y Diputaciones, que no sirven para nada, que la banca devuelva los más de 100.000 euros que le hemos dado, que son nuestros, y otro montón de cosas, ¿no? En cuanto a lo de que nos exigen sacrificio, que no es necesario hacer ningún sacrificio, que no nos engañen, que sabemos que no es necesario, que hay que tomar otras medidas. Y luego, lo que decías antes de que, como estamos en crisis, hay que hacer ajustes y nos van metiendo cosillas. La crisis es una excusa que utilizan para que traguemos otro tipo de leyes y otro tipo de cosas. Es la doctrina del shock. Nos asustan con la crisis y como estamos asustaditos, tenemos miedo, nos van metiendo suavemente otras cosillas que nos parecen menores y, virgencita que me quede como estoy, prefiero un mal menor. Y el otro día escuché al ministro de Sanidad, me imagino que alguien más lo escucharía, que decía que no va a hacer recortes en sanidad, que va a hacer ajustes, que no son recortes, que son ajustes y que son unos ajustes que van a mejorar la sanidad, dijo que van a mejorar porque que se puede ajustar de aquí y de allá y se mejorará. Y digo, ¿por qué no lo han hecho antes y se puede ajustar? ¿No? Que juegan con las palabras, que juegan con las mentiras y que lo que quieren es que vayamos tragando y que no nos creamos nada de lo que digan, que no nos creamos nada de lo que dice la televisión y de lo que dicen los políticos y que salgamos a la calle. Quisiera traer una nota un poco crítica, tantas alabanzas que ha habido a los movimientos de desobediencia civil. Quizás en epistemología social y en teoría de la acción colectiva existe un debate perenne sobre si las masas son sabias, porque habiendo estado presente en muchas charlas, en muchas reuniones, asambleas, etcétera, de este movimiento, el 15M, he visto que siempre el mecanismo de toma de decisiones ha sido la asamblea, el sistema asambleario. Y lanzo esta pregunta, ¿es realmente efectivo eso? O sea, si tenemos dos grupos, un grupo compuesto por individuos que son expertos a la hora de solucionar un problema, en este caso social, ya sea reformas electorales, todo el programa que pueda tener un movimiento, en este caso el 15M, y tenemos otro grupo compuesto por todas las personas, ¿quién crees o quién creemos que va a poder solucionar ese problema en cuestión a que se enfrentan esos dos grupos? Me parece que esta pregunta muchas veces la lanzo porque observando cómo se puede
resultar el juego de estar hablando todas las personas, sus preocupaciones, sus intereses, pero a veces problemas como cómo distribuir la riqueza, cómo solucionar la reforma electoral, que determinadas circunscripciones tienen que tener unos determinados votos y en función de las provincias, el número de población en esas provincias. O sea, no todas las personas disponemos del conocimiento específico como para poder dar solución a esos problemas, ¿no? Y me pregunto, ¿son realmente las masas sabias? O, a ver si me podíais contestar a esta en general. Eu creo que o máis importante é primeiro identificar os problemas aos que queremos dar resposta. Bien, están identificados porque hay alternativa real. Yo comprendo que hay estamos realmente en una situación socioeconómica caótica, hay una crisis en la Unión Europea, de que están dando golpes de Estado las instituciones y las élites financieras, están poniendo a Papandreou, lo han echado, han puesto a otro, pero realmente hay una alternativa en los programas de un programa concreto, específico en la gente, o sea, alternativa al capitalismo. ¿Es el fin de la historia realmente, como decía Fukuyama? Porque yo no veo que haya otra alternativa. Se ha comentado, digamos, pues asociaciones cooperativas, cooperación integral, pero realmente el que no quiera participar de eso tiene cabida. O sea, ¿cómo se puede dar una solución a ese tipo de...? Eu creo que ninguén de nós pretende dar a solución Eu creo que a alternativa é a toma de decisión a nivel local, recuperar o control sobre as nosas vidas e decidir a ese nivel. A min decidir sobre a humanidade ou o funcionamento do sistema no seu conxunto me parece... Pero que eu o que teño que solucionar coa miña veciña son os problemas que nos tocan as dúas directamente e que ocupan as nosas vidas, non aqueles problemas que nos queren facer creer que temos que solucionar. É dicir, e no momento que cada quen de nós se empodere da súa vida e empeza a tomar decisións tanto individual como colectivamente, pois nese momento non necesitaremos de gobernos a nivel mundial, porque solucións a nivel mundial só se poden dar desde un grupo de poder, eu creo. Esa unha. Despois outra, non dicías, cales son as alternativas ao capitalismo? Non pensemos, xa o sei, non pensemos que o capitalismo é inherente ao ser humano, non? O sea, levamos uns anos da nosa historia vivindo un capitalismo. Bueno, entrar xa na discusión da cal é a esencia do ser humano creo que é cousa de outras xornadas de filosofía, non? O problema é que hai que construir unha alternativa. Claro, pois nese, quero dicir, un camiño, o sea, se queremos cambiar de sistema é ver pois como facemos ese cambio. E o problema é quen ten as respostas a iso actualmente aquí, digamos, pois eso, en Galiza, quen ten a resposta a iso? Ou quen propón unha alternativa tal? Porque aos movementos sociais sempre se lles plantexa esta disyuntiva, non? Sempre, como que, pois haberá que preguntarllo a quen se presenta as eleccións cada 4 anos que alternativa realmente ten tal. Plantéxanse unhas posibilidades, se realmente se quere cambiar de sistema. Ensaiáronse até agora bastantes varias vías, por lo menos na Europa Occidental. Veremos como, digamos, a xente que está pondo acento en cambiar un pouco o ámbito, en reconstruir un pouco os lazos que foron perdidos, que igual é unha necesidade previa antes de lanzarse a querer conquistar moitas máis cousas, e recuperar soberanía sobre todo o que comemos, sobre a nosa vida, que non estemos 14 horas metidos nun traballo que non aporta absolutamente, que non enriquece nada, ou nin siquiera traballar, non? Depender de se traballas ou non traballas para poder tal. É o eterno dilema, non? Que tamén se di, eso é volver á caridade ou é aceptar renuncias ao estado de benestar. Claro, que non sabemos a día de hoxe se o estado de benestar que se está a destruir realmente vamos poder recuperar. Haberá que, non, por un lado, sí, estar a defensiva para que non empeore máis, pero realmente temos a garantía de que dentro de 10 anos volvamos a ter o estado de benestar que tiñamos aí e tal. O mellor é que hai que empezar a, desde xa, dar alternativas sociais e comunitarias próximas ás nosas vidas, que temos a vida que temos. E de aí veremos na seguinte proceso, ou na seguinte, ou cando sexa,
Veremos que posibilidades hai. O caso é, tal como estamos agora, indo a cada 4 anos a votar unha opción que, cando chega o goberno, normalmente non cumpre o programa que fai, que tampouco propoñe unha alternativa real desde xa, porque a mí me dicen, no, dentro de 50 anos faremos outra tal, bueno, é sempre, non, o futuro, futuro, futuro. Agora estamos dicindo, a crise igual se soluciona, non, no mañá, no futuro, hai que sacrificarse porque para o futuro. Temos algunha garantía diso? Eso que hai que... Bueno, esta será a última pregunta por razóns de tempo. Lamento moito máis xente que está levantando agora a man. Bueno, pois, antes de nada, quería facer unha chamada de atención á moderadora, porque levo desde un principio levantando a man e debía de estar mirando para Moncloa hasta fixas. Lle pido disculpas, en canto vin o puxen aquí na lista que tiña, houve moita xente que levantaba a man. Moderar e estar atento ao público para cando levante. En todo caso, lle pido disculpas. En canto vin, o coloquei na lista. Había moitísimas máis levantadas e na orde que vin que se levantaban as mangas anotei. Deixemos eso de lado. É verdade que o movimento 15M é un movimento de xóvenes. Eu que teño a xuventude acumulada en varios tomos, teño 70 anos, tamén participo. Participo tamén puntualmente en este movimento. Vimos un pouco como desganados polo traballo. Eu quero ser positivo. O movimento M é unha ventana aberta onde entra aire fresco nesta sociedade adormecida. Está facendo un traballo que nin a universidade é capaz de facer. É verdade que temos unha xuventude moi preparada, pero sale da universidade como se saíra da dormidera. Están dormidos. Eu penso que o 15M, con todos os defectos que ten, puxo en riba da mesa o que non foron capaces de poñer os partidos políticos, nin as clases intelectuales deste país. Puxo as contradicións desta sociedade, denunciou toda a esclavitude a que nos están sometendo neste momento. É verdade que moita xente non se achega ás súas convocatorias. Por qué? Porque desde o poder ao principio se vos quiso estigmatizar. É dicir, primeiro ignorarvos, despois a prensa, desde perroflautas para adiante, chamounos de todo. Logo tamén a clase política, incluso esa clase que se fan chamar de esquerdas, tamén vos estigmatizou, pois que deixábalos cucú ao aire, é dicir, nas contradicións en que están sometidos, porque a democracia que vos predicades, ou que todos nos predicamos, non a practican eles dentro dos seus partidos. E quería facer unha reflexión. Desde o 15M chamase a participación directa, e hai algo que hai que, bueno, dicir como autocrítica. En estas últimas eleccións, houve sectores do 15M que chamaron a abstención. E iso non é participar. E eu non quero culpar o 15M de que agora teñamos o goberno que teñamos, pero é unha reflexión para o futuro. E para rematar, aquí se dixo, en este foro, durante estes días, que o medo é unha enfermedade da soedade. Pois moi ben, curemos esta enfermedade. Esta enfermedade cúrase sendo solidario e salindo á rúa para defender aqueles dereitos que nos están quitando cada día. E imos ter a oportunidade este domingo que vamos a salir á rúa para defender unha sanidade pública e un ensino público e todos xuntos perdemos o medo e curamos esa enfermedade que está padecendo moita xente. Nada máis.
Eu quería dicir só unha cousa moi breve, non? E é que discrepo niso da abstención, porque, bueno, tamén é algo que non se propugna desde o 15M simplemente, senón que hai diferentes correntes de pensamento que hai moito tempo que o reivindican e precisamente como unha ferramenta de participación. Non ir a depositar un papel nun recipiente moitas veces moito menos participativo que a xente que realiza unha abstención activa. Yo también iba a hablar de la abstención. Entiendo por qué se ha llamado la abstención. De hecho, yo me abstuve en estas elecciones por un sistema, por algo muy claro. O sea, estamos defendiendo una participación directa y esto con un parlamentarismo no se puede hacer. O sea, si tú entregas tu voto, de alguna manera estás legitimando este sistema de partidos y de votos que no es para nada democrático. Y bueno, también hay disparidad de opiniones. Esto, como ya he dicho, o sea, la abstención no se ha llamado solo desde el 15M. Pero básicamente la estructura básica del 15M es que es no jerárquica y es asamblearia. Y eso se choca de frente con un sistema de votaciones. Bueno, yo quiero puntualizar una cosilla. Individualmente puede haber que haya habido gente que esté a favor de la abstención. Yo he votado en las últimas elecciones y del grupo de Pontevedra casi todo el mundo ha votado. Desde el 15M nosotros trabajamos en esto, montamos una mesa informativa en este sentido y lo que hemos llamado es al voto responsable, a que la gente se informe sobre todas las posibilidades de voto, incluida la abstención, y que haga un voto responsable. Ese ha sido el mensaje que ha hecho Indígnate Pontevedra, 15M Pontevedra. Luego, de forma individual, pues hay gente que dice, no, pues yo me abstengo o yo voto, eso ya depende de cada uno. 15M yo creo que no deben decirle a nadie lo cómo ha de votar o inducirlo. Y con lo que decía antes José Luis, de que nos llamaron perroflautas, de que nos ignoraban y todo esto, quiero citar una estrofa de Gandhi que dice que primero te ignorarán, luego se reirán de ti, luego te atacarán, entonces habrás vencido. Bueno, conclúe aquí a mesa redonda. Damos as gracias dende a Aula Castelao de Filosofía a Marcos, a Roy, a Silvia e a Marta pola súa participación e a súa presencia.